Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vengo a presentarles acerca del consentimiento informado, en este caso en la etapa del perioperatorio para cirugías de los terceros molares mandibulares. Para el presente video hemos utilizado un artículo en el cual se han basado en un estudio por intermedio de una encuesta, esto en Arabia Saudita, a de cirujanos dentistas y odontólogos en general. Así que empezamos a hablar acerca de la extracción quirúrgica de los terceros molares. Como sabemos, este es un procedimiento común que se va a llevar a cabo tanto en la clínica dental, lo cual lo pueden realizar un cirujano oral o en sí el dentista en general. Mencionan de que casi las 3/4 partes de todos los terceros molares mandibulares van a requerir de lo que es la extracción, ya que estas van a estar impactadas o erupcionan dentro de su edad cronológica. A su vez, este tipo de procedimientos van a estar asociados con diversos grados de dificultad, para lo cual mencionan de que es muy importante el uso del consentimiento informado. Como sabemos, este es un documento clave ético, legal y profesional que a su vez no tan solo va a proteger al paciente, sino que también al cirujano dentista. Ahora, por lo mencionado, a pesar de que este tipo de documento es un mandato legal para muchos países, pues no existen protocolos o pautas prácticas que el dentista y cirujanos orales puedan seguir para poder obtener un buen consentimiento antes de las cirugías de los terceros molares. Por lo tanto, este tipo de trabajo tiene como objetivo identificar algunos patrones que pueden estar sometidos a cirugías de los terceros molares a través de un análisis de encuesta. Para ello diseñaron una encuesta en 2 partes, la cual la primera parte de la encuesta fue diseñada para recopilar los datos que estaban relacionados con detalles tanto demográficos de los participantes, como por ejemplo el rango clínico, lugar de trabajo y años de experiencia. La segunda parte de la encuesta tuvo como objetivo identificar los patrones del consentimiento preoperatorio, cuánto se llegaba a informar a los pacientes sobre las complicaciones, la conciencia sobre las implicaciones legales y las complicaciones postoperatorias, ¿no? Las cuales serán informadas a los pacientes para los cuales se les obtuvo el consentimiento. Este muestreo incluyó a los egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de King Saud, esta de Arabia Saudita. Se recopilaron información de estos alumnos entre el año del 2000 y el 2014, con el fin de poder lograr una correcta aleatorización. Aquí se llegó a distribuir electrónicamente una invitación para que puedan participar de la encuesta, las cuales estos alumnos fueron seleccionados en base a los siguientes criterios de inclusión, como por ejemplo, finalizado de al menos un año completo de experiencia laboral clínica después de la formación de prácticas de la facultad. Otro punto, que tuvieran la capacidad autoinformada para poder ya realizar lo que son las cirugías de los terceros molares bajo la aplicación de anestesia local. Y por último, que hayan estado registrados en la acreditación de salud local. La selección de la muestra del estudio, aquí se llegó a distribuir el cuestionario vía encuesta virtual, las cuales utilizaron las plataformas de Google Forms, entre otras. Ahora, de estas muestras se les tuvo junto con una solicitud de la respuesta, la cual esta tenía que durar no más de 2 semanas, esto después de haberlo recepcionado. Los resultados de estas encuestas lo llegaron a plasmar en un software de hoja de cálculo. Implementaron también el análisis estadístico, descriptivo y comparativo de los datos, para lo cual utilizaron un software estadístico, el FPS, y entre otros. Ahora, con respecto al género, los años de experiencia y el lugar de trabajo se llegaron a considerar como variables independientes. Y dentro de los variables dependientes se obtuvo la obtención del consentimiento, la naturaleza del consentimiento, del testigo de consentimiento, revelación de complicaciones y conocimiento de las implicaciones legales, cuales fueron plasmados en el cuestionario. Posterior a ello se llegó a utilizar lo que es la tabulación cruzada del cuadrado de Pearce. Después de los datos recogidos posterior a la encuesta, se obtuvo del total de 477 alumnos egresados, solo 324 fueron los que aceptaron la solicitud para poder participar en esta encuesta, de las cuales solo de ese grupo 102 alumnos fueron seleccionados generales y el resto que venían a ser los cirujanos orales. Se hizo la proporción tanto de hombres y mujeres encuestados, aproximadamente todos ellos en porcentaje. Y siendo en este caso que la mayoría de los encuestados tuvieron una experiencia de menos de 10 años, según se llegaba a informar, y que la mayoría de ellos llegaban a trabajar en sectores privados.
Para tales resultados se hizo un análisis bivariado, en las cuales aquí se tuvo en consideración los variables dependientes e independientes. Ahora, dentro de los resultados mencionan de que el consentimiento preoperatorio fue obtenido por la mayoría de los encuestados, en este caso un aproximado del 79%. Un aproximado del 14% solo obtuvieron en algunas ocasiones y un 6% que no obtuvo el consentimiento preoperatorio de sus pacientes. En sí, los participantes con experiencia entre 5 y 10 años informaron haber obtenido el consentimiento preoperatorio para todas las cirugías de los terceros molares. Solo el 63% de los participantes con menos de 5 años de experiencia estuvieron de acuerdo en hacerlo. La naturaleza del consentimiento informado, pues nos mencionan un aproximado del 50% que era en forma verbal, un 8% que era por escrito, y en una combinación entre tanto lo verbal con lo escrito mencionan que se hacía en un 38%. En sí, más de la mitad de ellos, que era un 51%, llegó a obtener un solo consentimiento, que era el consentimiento verbal. Testigos frente al consentimiento informado mencionan de que solo el 27% de los encuestados informaron que buscaron la presencia de un testigo. La mayoría de ellos respondió a tener un testigo para el consentimiento solo en ocasiones. Esto era de un porcentaje de 45%. Y un 26% nunca buscó la presencia de un testigo para el consentimiento. Si bien pueden observar de que aquí no hubo diferencias estadísticamente significativas, ya que la mayoría de los participantes respondieron que nunca buscaron un testigo para el consentimiento preoperatorio, o que lo hicieron solo en ocasiones. Respecto a que si ellos revelaban el tipo de complicaciones durante el tratamiento, se obtuvo un resultado de que casi todos los encuestados estuvieron de acuerdo en revelar las complicaciones de las cirugías de los terceros molares. El 91% de los encuestados siempre informaron las complicaciones a sus pacientes. El 8% estuvo de acuerdo en hacerlo solo en algunas ocasiones. En este caso, entre los encuestados que siempre obtuvieron un consentimiento preoperatorio, hablamos de un 90%. Ellos siempre revelaron las complicaciones a sus pacientes y curiosamente podemos observar que entre aproximadamente 4 a 5 encuestados informan que nunca obtuvieron un consentimiento preoperatorio para las cirugías del tercer molar. Respecto a si es que conocían o no las implicaciones legales de este dicho documento, nos mencionan de que el 81% conocían las implicaciones. Para ello, nos mencionan de que los médicos entre los 5 a 10 años de experiencia, un 90% llegaron a revelar una mayor conciencia sobre las implicaciones legales de dicho documento. Tenemos un aproximado de 16%, las cuales desconocían sus implicaciones legales. 4 de los 5 encuestados nunca obtuvieron un consentimiento preoperatorio, pero aún conocían las implicaciones legales. Ahora, respecto a las complicaciones, que percibieron más que nada el dolor. Esto fue mencionado en un 94%. Posteriormente a ello, mencionan la fractura mandibular, reacciones alérgicas a los fármacos anestésicos locales, fractura de dientes o de raíces, lesión de los dientes adyacentes e infección, como la más frecuente era la alveolitis seca. La hinchazón posoperatoria, el sangrado y los hematomas. Posteriormente a ello, el trismo posoperatorio, cuales se perciben. En sí, no se llegaron a observar diferencias estadísticamente significativas entre los dentistas tanto generales y los cirujanos orales con respecto a las percepciones en este punto. Las discusiones en las que mencionan que los resultados del presente estudio llegaron a mostrar que la mayoría obtuvieron el consentimiento de sus pacientes. Esto se refería a un 79%. Y de los que algunas veces han podido recepcionar el consentimiento, pues era el de 14%. Debemos de saber de que este documento ha sido considerado como el documento legal más pertinente obtenido por un médico de su paciente. E idealmente esto tendría que ser de forma escrita. En sí, lo que ha querido plasmar aquí el estudio es referente a los resultados, que más de la mitad de sus participantes, hablando de un 50
3% obtuvieron solo un consentimiento verbal y los participantes restantes obtuvieron un consentimiento por escrito o una combinación de estos. En sí, un 63% de los participantes llegaban a trabajar en centros clínicos gubernamentales y las cuales obtuvieron un consentimiento escrito. Informaron que el proceso tanto de combinar la información escrita y oral resultó una mejor comprensión y una mayor satisfacción para el paciente. De que el paciente pueda leer la información impresa varias veces, mostrársela y hasta inclusive poder discutirla con familiares y amigos, e incluso llegar a utilizarla como guía durante la cirugía. Y más que nada, esto va a ayudar a mejorar la capacidad del paciente para comprender el procedimiento del tratamiento. Cualquier consentimiento informado clínico del paciente se podría llegar a obtener en presencia de un testigo, ya que este podría ser un espectador del paciente o un miembro del equipo clínico que no sea su mismo médico. Esto va a permitir que se haga el cumplimiento de las responsabilidades legales y expectativas éticas. En el presente estudio, solo una minoría, que era el 27%, buscó la presencia de un testigo. Un 81% era consciente de las implicaciones legales del consentimiento informado. Y en sí, la responsabilidad de un médico no es solo advertir a los pacientes sobre los riesgos y complicaciones inminentes, las cuales pueden estar asociados a este tipo de procedimientos quirúrgicos, sino que también sirve para poder informar al paciente sobre cualquier complicación que pudiera ocurrir durante el procedimiento. Dentro de las conclusiones, se debe obtener un consentimiento informado por escrito previo a la operación junto con un testigo. En sí, el obtener este tipo de documento va a evitar que haya cualquier disputa médico-legal posteriormente.